vamos a hacer bebés diseñados. Yo digo, ay, güey, o sea, ¿qué es un bebé diseñado? No, pues le puedes modificar color, tamaño, estatura, físico, pelo, bla, 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 bla. Y ahí es donde entran mis preguntas. Todavía está en pañales, aunque mucha gente dice que ya te puedes inyectar CRISPR y volverte mariposa, no. O sea, este tema de editar, modificar o diseñar o lo que sea, ¿ya es algo que sucede? ¿Es algo que está en investigación? ¿Es algo que ya lleva mucho tiempo y yo me acabo de dar cuenta? O sea, ¿cómo es esto? Bienvenidos a otro episodio de No es contra ti, es contra tu punto. Hoy no va a haber un punto ni ir en contra porque el día de hoy no hay polémica, no hay desmadre, no hay caos, para que no se enoje acá la producción. Hoy vamos a tener un capítulo informativo con un tema muy interesante, la ingeniería genética. Y para este tema traemos a una experta, a una profesional y conocedora del tema. Andy Enríquez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien también. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. No, cómo no. Y Andy, se las quiero presentar para la gente que no la conozca en TikTok, en Instagram, hace muy buen contenido. Pero Andy es licenciada en Biología Celular y Fisiología. ¿Estoy bien? Sí, correcto. Y tienes una maestría en algo que puede ser considerado ingeniería genética. No digo el nombre, creo que es más largo, lo estoy simplificando bastante. Y tienes viste la tesis justo sobre CRISPR, que ahorita vamos a hablar de qué significa CRISPR, que es un tema de ingeniería genética, en el CNRS, que es el laboratorio más importante de Europa. Lo investigué un poquito y bueno, para eso decía que era el laboratorio, uno de los más importantes en investigación. ¿Estoy bien también o estoy mal? Sí, es correcto también. Ah, muy bien. Y la tesis sí fue de CRISPR, ¿no? Sí. Perfecto. Andy, yo te quiero preguntar, para la gente que no tiene idea de qué es ingeniería genética o la genética en general, por donde quieras empezar, tus videos regularmente son muy buenos porque lo haces como explicaciones como for dummies, me incluyo. ¿Cómo nos explicarías qué es la genética? Ok. Es complejo, pero trata de simplificarlo. Lo más simplificado, obviamente, si me ve un profesional va a decir, ok, lo súper simplificó, pero pues es para que todos puedan entenderlo. Se entienda. En casi todas las células de tu cuerpo tienes un núcleo. Okay. Excepto en los glóbulos rojos y así. Pero en la mayoría sí tienes un núcleo. Y en ese núcleo están los cromosomas. Okay. Que son como estas X que tal vez han visto por ahí. Esas X, que son los cromosomas, es como ADN súper, súper comprimido. Ok. Sí, es comprimido, no sí, compreso. Comprimido. Okay. Sí, es comprimido. Sí, comprimido, okay. Sí. Bueno, esa trae las instrucciones para hacer proteínas que en la célula haz de cuenta que son empleados. O sea, si tú ves a la célula como una empresa, las proteínas son los empleados de la célula. Okay. Y van desde el conserje que limpia, los ingenieros de calidad, los obreros, los de importación y exportación, los CEOs, todos son proteínas. O sea, cada uno tiene un rol. Sí, cada proteína tiene un rol. O sea, cada empleado que fabrica la célula tiene un rol. Okay. Y las instrucciones para fabricar a los empleados son con las letritas. No sé si has visto alguna vez ATCG. Sí, que son las famosas 4 letritas de lo que investigué. Sí. Y bueno, tenemos alrededor de 6,000 millones de letritas en nuestro genoma humano. Todos. Okay. O sea, bueno, algunos que tengan algún problema de cromosomas, que tengan menos o más, pues pueden tener un poquito más de letras o menos. Y no varía por sexo, ni por nada. Pues el cromosoma Y que tienen los hombres, que es XY, es mucho más pequeño que el cromosoma X. Okay. Entonces las mujeres tenemos más letritas que los hombres, normalmente. Digo, también hay mutaciones ahí, pero en general. Ok, perfecto. Entonces te interrumpí, perdón. No pasa. Pero sí, las mujeres tenemos más letritas que los hombres. Que entonces normalmente. Tienes todos estos empleados que tienen un rol, que son las proteínas, dentro de tu núcleo en la célula. Ajá. Ok. Y bueno, estas letritas le dan la instrucción a la célula para hacer a los empleados. Ok. Y cada 3 letritas dan una información para hacer una pieza de un empleado. O sea, digamos que CTT da la información de hacer el cuello y GTA da la información de hacer la cabeza y cosas así. Cada una de estas instrucciones dice, o sea, ¿qué tipo de cosas nos dicen? Estatura, color de pelo, color de piel, todo. IQ, todo. O sea, cada una de estas letritas y secuencias y combinaciones son lo que nos hacen ser como somos al día de hoy. Sí. Escuché un dato, te lo voy a preguntar de una vez porque se me hace un dato muy interesante. Que decía que si hacemos una comparación entre dos personas, o sea, vamos a suponer yo y el Tullius, que está acá en la production, porque ya me dijiste que las mujeres sí tienen generalmente más letritas, ¿no? Entonces, hacemos una comparación entre Tullius y yo, podríamos decir que tenemos o compartimos 99.8, que fue lo que me sorprendió, de ese contenido o ese material, y solamente el 0.2% era distinto entre Tullius y yo, y eso es lo que nos hacía diferentes a Tullius y a mí. ¿Es correcto ese dato o no? Más o menos, es que depende de qué tomas en cuenta. O sea, entre nuestras letritas
hay unas que no sirven para nada o que son primitivas, que son residuos de nuestros antepasados. Hay otras que regulan a otras letritas y hay otras que sí sirven para ser empleados. Ok. Entonces, en general, casi todo es igual, excepto algunas pequeñas mutaciones en las que codifican generalmente para hacer a los empleados. O sea, entonces, están las que pueden ser, vamos a llamarle hereditarias, Ajá. de generación en generación. Están las que solamente te pegan a ti, por decirlo de una manera sencilla, ¿o no? O sea, todo el ADN es hereditario. O sea, todo lo que... O sea, hay cosas que yo traigo en mi carga que puedo a fuerzas tener que pasar, ¿o no? O sea, siempre pasa. O sea, no todo, también las que regulan, las letritas que regulan a otras letritas, esas las puedes cambiar más o menos con tu estilo de vida. O bueno, a lo mejor me estoy adelantando porque tengo una pregunta de ese tema, pero me estoy adelantando probablemente. Muy bien, vamos a dejar continuar, ok. Entonces están los empleados con una instrucción en la célula para crear para crear, ¿no? Crear al empleadito. La célula necesita crear un empleado, desenrolla el cromosoma, dice, ok, aquí están las instrucciones, vamos a crear este empleado que lo necesito ahorita porque está muy sucia y necesito que lo limpie, ¿sabes? Okay. Es una. La otra cosa también es que esas letritas, hay 3 combinaciones que le dicen a la célula, hasta aquí ya no produzcas al empleado. Ok. Una de esas es TGA. O sea, entonces digamos que si tú tienes una mutación, porque esto me lo preguntan mucho, como que es una mutación, ¿por qué me afecta? Si tú tienes en la célula la instrucción de CGA, que va a ser, no sé, el cuello del empleado, que o sea, la proteína realmente no tiene forma de empleado, pero es para que sea más fácil. Sí. Y cambias a C de CGA por TGA, ya le está dando la instrucción a la célula de hasta aquí ya no produzcas más al empleado. Okay. Y si eso está a la mitad, pues va a producir un empleado a la mitad que no va a funcionar. O sea, como que cerró, o sea, eso es como cerrar vamos a llamarle la creación, es como si hasta aquí. Ajá. Ok, y ahora... Si lo tienes prematuro, pues ese empleado ya no está o no funciona bien. O hasta puede ser tóxico para la célula y producir que se muera. ¿Y ese tipo de mutaciones, ejemplos que podamos conocer así comunes? Por ejemplo, con la hemofilia, la enfermedad esta donde te cortas y te desangras prácticamente. Okay. Una de las mutaciones muy comunes es en el factor 9. Es una proteína, o sea, es un empleado de la célula que le dice, o sea, que ayuda a que coagule tu sangre. Okay. Si tú tienes una mutación donde le dice a la célula, hasta aquí deja de producir a este empleado antes de tiempo, no va a funcionar bien y ya no vas a poder coagular tu sangre normal. Ya te entendí. Ok, ahora, esto es... Lo que estamos tratando, o sea, lo que estamos explicando ahorita es en humanos o es en humanos y en otras cosas también, animales, sí, plantas. En animales también. Plantas no es mi territorio, pero tengo entendido que también. Ah, ok. Entonces, tú específicamente estás en la parte de humanos. Humanos y algunas cosas también en células de animales. Es que somos muy parecidos, o sea, los genes que tenemos nosotros, los ratones tienen un gen parecido también. Y si queremos investigar una enfermedad genética humana, lo podemos investigar en células de ratón para ver qué pasa y así. Ok. Ahora, cuando hablamos de ingeniería genética, habiendo entendido esta parte de cómo funcionan los empleaditos o la célula como empresa, ¿a qué nos referimos cuando hablamos ya específicamente de ingeniería genética? Es bastante amplio, pero sí es modificar estas letritas para un fin. Ok. Que ese es justamente el tema que vamos a tocar el día de hoy, y lo quise traer a la mesa porque he estado investigando bastantes temas, leyendo bastantes libros, viendo documentales, y me metí mucho el tema del transhumanismo, ¿no? Todavía no termino de entender si esto entra dentro de la categoría de transhumanismo o no, pareciera ser que sí, pero investigando la ingeniería genética empecé a ver que tiene hay 3 principales... Vamos a llamarle beneficios que se ven cuando se habla de ingeniería genética, ¿no? El primero es poder hacer bebés diseñados, ¿no? El segundo, evidentemente, es curar enfermedades muy graves. Y el tercero es, bueno, que vi en eso, como en la mayoría de los videos que encontré, era, ¿cómo se le llama? Atrasar el envejecimiento. O alargar la vida, como lo queramos ver de una u otra manera, ¿no? Esas 3 cosas son las cosas que te puede dar la ingeniería genética. Cuando me metí a investigar, pues empecé a saber que si las cápsulas de los bebés para diseñarlos con color de pelo, ojos, inteligencia, no sé qué. Las enfermedades, que es un poquito lo que estamos hablando, ¿no? Empecé a investigar y empecé a ver casos en donde pues, quieren en algún futuro curar cáncer, curar SIDA, curar otro tipo de enfermedades como las que estás diciendo que ya son genéticas. O sea, empecé a investigar y por eso traigo el tema. Y se me hace muy interesante, principalmente porque... Siento que mucha gente no conoce el tema, no está enterada de que esto ya es algo que está sucediendo y justo es la pregunta que te quiero hacer. O sea, este tema de editar, modificar o diseñar o lo que sea,
¿Ya es algo que sucede? ¿Es algo que está en investigación? ¿Es algo que ya lleva mucho tiempo y yo me acabo de dar cuenta? O sea, ¿cómo es esto? Sí lleva mucho tiempo, todavía está en pañales, aunque mucha gente dice que ya te puedes inyectar CRISPR y volverte mariposa. No se puede todavía, está demasiado temprano. Pero sí se hace desde hace mucho tiempo para curar ciertas enfermedades. Y de hecho hay gente que ha muerto en terapias genéticas. En los 90s, por ejemplo, hay un caso muy famoso porque pues todavía no es algo tan eficaz como nos gustaría creer a muchas personas. Ahorita que dices CRISPR, creo que es importante mencionar qué significa CRISPR, ¿no? Porque creo que es el parteaguas de todo esto que se le considera como la nueva tecnología o el nuevo modelo, ¿no? Y investigué un poquito de dónde venía este término del CRISPR o de dónde era el concepto y encontré básicamente que fue la ganadora del Premio Nobel de Química 2020, Jennifer Doudna, creo que se llama, y la otra persona... Charpentier. Muy bien, perdón, me andan pendejeando en los acentos, muy bien. No te estaba corrigiendo. Estoy jugando, pero ellas dos, Premio Nobel de la Química 2020 y del descubrimiento que hicieron, bueno, no sé si fueron ellas pero bueno. Está súper peleado ahorita las patentes porque fueron muchos grupos de científicos que fueron descubriendo poquito a poquito partes de CRISPR y ellas fueron como que las que probaron que podía, creo que entrar a la célula o algo así. No me acuerdo exactamente su punto, pero está muy peleado entre los grupos quién merecía realmente el premio Nobel y quién merece la patente, porque todos fueron descubriendo pequeñas partes de CRISPR. CRISPR en idioma mortal, ¿cómo lo podríamos explicar? CRISPR es el premio, o sea, fue lo que ganó el premio y es el descubrimiento tecnológico del siglo. Pero a ver, ¿cómo podrías explicar qué significa CRISPR o qué hace CRISPR que es tan relevante hoy en la genética? Ok, igual así para un nivel super dummy. Descubrieron en bacterias, o sea, ciertas bacterias y virus tienen una guerra desde hace millones de años. El virus lo que hace es que inyecta sus letritas en las bacterias para usar su mecanismo para ser empleados de virus. Ok. Lo que descubrieron estas bacterias fue cómo crear un empleado que reconociera ese virus y lo cortara. Cortar es eliminar de la cadena. O sea, que cortara las letritas del virus que depositó en sus bacterias. O sea, en la célula, pues. Y lo que hicieron los científicos fue copiar a este empleado que se llama Cas9, que reconoce los virus y corta las letritas, y tratar de diseñarlo para que corte otras cosas. Ok. O sea, cortar otras letritas, pues, tu ADN. Vamos a ponerles un video para que no se confundan, señores. Ahorita lo van a ver aquí. El Tulio se va a encargar de esto aquí abajito. Pero bueno, para que quede más claro. Entonces, o sea, esta proteína lo que hace es eliminar, lo que estoy entendiendo, eliminar la parte que no queremos de esa secuencia genética. Más o menos, es que ahí está como lo complejo y por qué es bastante peligroso usarlo ahorita. Tú le das una guía de 20 letritas a esa proteína, a la Cas9, a ese empleado, y le dices, ok, busquen todo el genoma, esas 20 letritas que te di, y corta ahí. Ok. Y pues se puede repetir, o sea, en 6,000 millones de letritas, obviamente esas 20 pueden volver a pasar. Y la cosa es que corta y luego la célula se repara. Ok. Y tú esperas que cometa un error al repararse, pero puede ser que no lo cometa, o puede ser que cometa un error que crea otra cosa, o puede ser que donde cortó es otra cosa muy importante y estás fallando en otro empleado que importaba mucho. O sea, es como que muy caótico, no... O sea, pero la razón por la cual ganan el premio es porque comprueban que sí es posible hacer cortes exactos y precisos, ¿o no? No me acuerdo exactamente qué aportación hicieron ellas en todo el proceso, pero lo importante de CRISPR es que puede hacer un corte preciso más, o sea, no había algo que hiciera un corte así preciso. Hay otras técnicas como recombinación homóloga y se puede, por ejemplo, meter ADN con vectores virales y así, pero que corte así no hay o no había así tan preciso, pero sigue sin ser suficientemente preciso, ¿sabes? ¿Qué tipo de, cuando hablamos de esto de cortes, qué tipo de, o sea, cuál es un ejemplo que podríamos decir de qué estamos cortando? O sea, un ejemplo de decir, a ver, yo tengo, y te voy a poner una pregunta a lo mejor medio tonta, pero vamos a suponer que tengo un historial familiar de que tienen diabetes. ¿CRISPR puede lograr cortar esa secuencia de que yo padezca de diabetes o no? O sea, si está siendo causada por una proteína mal hecha, podría cortarlo y añadirle, por ejemplo, ADN que esté sano. Ok. O sea, cuando lo cortas para que deje de funcionar se llama knockout, o sea, como KO. Y cuando lo cortas para meterle ADN extra se llama knock-in. Ok. O sea, KI. Pero es muy difícil que la célula... O sea, primero que corte donde quieres. Segundo, que la célula se repare de forma como tú quieres.
Y tercero, que integre ese ADN random que le pusiste ahí, es bastante difícil que pase así como tú quieres que pase. O sea, ¿hay algún ejemplo ya con evidencia de que se haya hecho un corte en algún tipo de enfermedad que se solucionó, se arregló y que ya es un caso de éxito o todavía no? Se están haciendo varios ensayos clínicos para eso, para enfermedades, por ejemplo, donde hay proteínas, o sea, empleados en los ojos que no transmiten bien las señales y al arreglarlo supuestamente está mejorando la vista, pero no funciona en todos los pacientes y no funciona igual en todos los pacientes, por lo mismo que no es algo, o sea, es algo muy caótico. Bueno, el fin de semana estaba viendo una serie que se llama Selección Innatural o algo así. Presentaban varios casos. Uno era un niño que estaba perdiendo la vista, otro era un niño que padecía lo mismo de Stephen Hawking, que no se podía mover. Había otro cabrón que estaba inyectándose, haciendo experimentos y no entendí nunca qué estaba haciendo, tratando de hacer. Pero lo que quiero entender es qué estaban tratando de hacer con CRISPR. O sea, ¿cómo podríamos explicar qué es CRISPR y cómo podría usarse en el cuerpo humano y para qué? O sea, en el caso del niño, no sé si tienes el contexto o no, pero es un niño que estaba perdiendo la vista y lo que querían era que la recuperara a través de este tratamiento genético. O sea, ¿cómo podríamos explicarlo? Sí vi ese documental, pero no dan suficiente información para que yo te pueda decir como que estaban intentando hacer esto. O sea, no sé qué mutación genética tenía ni qué estaban tratando de arreglar. Okay. Necesitaría más información para poderte contestar eso, pero del que se inyectó a sí mismo, de ese sí tengo más información y sí te puedo explicar qué estaba intentando hacer. A ver, ¿qué estaba intentando? O sea, ese güey, a ver, se estaba inyectando CRISPR. Que es la proteína de la que estamos hablando, que se llama CRISPR. O sea, el Cas9. Ajá, bueno, perdón. El Cas9. Si no, está bien, tú interrúmpeme. Y entonces este güey se estaba inyectando esto para... Porque lo que él quería... O sea, tenemos una proteína, un empleado, que se llama miostatina. Y esta frena que tus músculos se desarrollen de más. Okay. Lo que él quería era quitar a esa proteína, quitar a ese empleado para ya no tener un freno para sus músculos. Y según él, inyectándose CRISPR, iba a volverse súper musculoso. ¿Y pasó? No. O sea, la intención de este güey era quitar ese stopper, o sea, esa cosita que te detiene, que es el knockout, ¿no? Que decías. Ajá. Y decir, ya hasta aquí no puede crecer más el cuerpo o el músculo. Y ese güey quería eliminar esa variable. Ajá. Para que el cuerpo sí creciera, lo cual no sucedió. No. Ok. ¿Hay algún caso en donde esta proteína sí haya tenido éxito? Hay ensayos clínicos que están intentando para diferentes enfermedades, incluso para diferentes tipos de cáncer, y al parecer sí está habiendo resultados positivos, pero todavía está muy, muy en pañales. Cuando decimos en pañales ¿tú te atreverías a decir que es algo que ya podemos realizar abiertamente o es algo que todavía es experimental? O sea, yo no lo haría conmigo. Ok, pero ¿se está haciendo hoy en experimentos con algo? Sí. Con diferentes enfermedades genéticas. ¿Pero animales, por ejemplo? Con animales es más fácil porque pues no está tanto la cuestión ética. O sea, sí hay una cuestión ética, claro, pero es mucho menos fuerte que con humanos. Es que yo te lo pregunto porque, a ver, a mí este tema me genera mucha curiosidad justamente por la parte ética. Y quiero explicar por qué lo digo desde la parte ética. O sea, en este documental y en las investigaciones que yo me aventé de este tema de la ingeniería genética, hablaban, por ejemplo, de casos en donde creo que es muy buena, porque hablaban de problemas, por ejemplo, en Nueva York creo que era, y creo que en Nueva Zelanda era otro ejemplo de donde había una plaga de ratas y que lo que estaban tratando de hacer era eliminar a esa plaga de ratas poco a poco y que se fueran dejando de reproducir casi o algo así, que entendí que era para dejarlas estériles y que se dejaran de reproducir y por ende acabar el problema. Si lo ves de una perspectiva lógica, pues es un problema que vas a solucionar con ingeniería genética, ¿no? Pero después pasas al siguiente punto, que para mí es donde entra la ética. Es decir, a ver, güey, vamos a hacer bebés diseñados. Yo digo, ay, güey, o sea, ¿qué es un bebé diseñado? No, pues le puedes modificar color, tamaño, estatura, físico, pelo, bla, 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 bla. Y ahí es donde entran mis preguntas, las cuales me generan tener esta conversación, que es, uy, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Hasta dónde estamos listos o hasta dónde no? ¿Vamos a echar a perder antes de aprender? ¿O es algo que está considerado o no? O sea, siento que la ingeniería genética es como la puntita del iceberg y no estamos viendo todo el iceberg, ¿no? Que es lo que no sabemos y lo que creemos saber. O sea, por eso me interesa atacar el tema. Ahora, estos ejemplos, por ejemplo, de los animales de las ratas, ¿sí los dominas? ¿Los conoces? ¿Los has escuchado? O sea, he trabajado con profesores que trabajaban con ratas modificadas genéticamente, pero no sé exactamente las que están siendo estériles cómo está haciendo el plan. Ok, y ahora,
¿En animales es algo que ya se permite? Vamos a llamarle o sea, por regulaciones gubernamentales o no. Depende del país. Por ejemplo, en Francia, donde estudié yo, después de experimentar, por ejemplo, con ratones, tenían que ser sacrificados. Y de hecho hablamos con los profesores, varios compañeros y yo, para adoptarlos, para que no los sacrificaran. Y nos dijeron que por ley tenían que sacrificarlos porque podía causar un problema ambiental si los dejaban libres. O sea, si dejas libre el ratón, puede que las crías de ese ratón modificado te generen un problema que no puedes controlar o no sabes cómo controlar. Ajá, porque no sabes exactamente qué se modificó. Como es una técnica bastante caótica, puedes modificar tanto lo que tú quieres como cosas que no querías. Y por eso, al menos en Europa está muy regulado, pero en Estados Unidos no. O sea, Estados Unidos, ¿qué sí permite? Pues depende cuánto dinero tengas. Ok, va. Muy bien, el dinero baila el perro. Pero bueno, a ver. ¿Hay algún ejemplo en Estados Unidos en donde haya habido así como una polémica por la regulación o no? Que como quiera, porque también hay un caso en China que vi de unos bebés modificadas genéticamente. Ajá, sí. ¿ese sí lo has escuchado? Sí, claro, también. ¿Y ese cómo funcionó? Uy, es un... No, sí, ese sí lo conozco. A ver. Está este señor que se llama He Wanquei. El chino, ajá. Ajá, o sea, se escribe G, pero sí se pronuncia Ha, no sé por qué. Lo que él quería era crear bebés que fueran inmunes al virus del VIH. Bebés inmunes al VIH, ok. Ajá. Y lo que hizo fue, en nuestras células conviven con su medio ambiente a través de puertas. Y hay una puerta que se codifica a través, pues, del ADN, ¿no? Lo que él quería hacer con CRISPR era cortar esas instrucciones para hacer esa puerta y que ya no existiera esa puerta en la célula, porque el virus usa esa puerta muchas veces para entrar en la célula del ser humano. Ok. Pero, pues, en realidad el virus también usa otras puertas, no nada más esa. Y cuando hizo esto con las bebés, no modificó todas las células tampoco. Es que además CRISPR, o sea, lo tienes que poner, si quieres modificar un embrión, que no lo estoy recomendando, pero, pero si quisieras, tienes que hacerlo cuando es solo una célula. Si ya empezó a dividirse, o sea, los embriones se van dividiendo, ¿no? Las células de los embriones. Si ya empezó a dividirse, ya es probable que cuando metiste CRISPR modifique una célula diferente a la otra y ya no sean las mismas modificaciones. O sea, ¿y este chino lo hizo cuando eran embriones o ya nacidas? No, cuando... Para que puedas modificar todas las células o tengas más probabilidad de modificar todas las células, tiene que ser cuando es una célula o a lo mucho dos. De preferencia una. Ok, antes de que se separe. Ajá. Y esa modificación entonces la hizo cuando era embrión, antes de que se separaran. ¿Y cuál fue el resultado de esta prueba con estas? ¿Eran gemelas? Sí, eran gemelas. ¿Cuál fue el resultado? En una, al parecer, porque tampoco están disponibles así exactamente los datos, en una, al parecer, modificó una célula sí y otras no, porque puso CRISPR cuando ya no era solamente una célula, sino que eran 2 o 4, no sé. Y en la otra, al parecer, sí se modificó bien, pero no se sabe si además de modificar esa puerta para la entrada del virus, modificó alguna otra cosa. ¿Cuál es o sea, vaya, al día de hoy esas gemelas, ¿todo está normal con sus vidas? No se sabe. O sea, pero no se sabe por qué están muy chiquitas, porque el gobierno chino no permite, o sea, están escondidas, nadie sabe cómo se llaman, nadie sabe dónde están. No saben realmente qué modificaciones hubo en su genética, además de la puerta esta. O sea, lo que se sabe es que hizo esa. Ajá. No sabemos qué más hizo. Hubo un tercer bebé que también nació de sus experimentos, pero fuera de eso no se sabe exactamente qué tanto funcionó, qué tanto no. O sea, y esto fue algo que se hizo por abajo de la mesa. Es que... A ver, dilo. El chisme. Según él, todas las autoridades chinas sabían. Según las autoridades chinas, no sabían nada. Entonces es como que... O sea, estuvo en la cárcel, acaba de salir hace unos meses. ¿Por esto? Sí. Ok. Porque pues, no está permitido, en teoría, modificar a los embriones humanos. ¿Cuál sería una consecuencia de modificar a los embriones humanos? O sea, a diestra y siniestra. O sea, vamos a suponer que este caso fuera real y que se empezara a hacer como algo normal, casual. ¿Cuál sería una consecuencia a mediano y largo plazo? Bueno, primero, digo, no sabes qué estás modificando. O sea, además de cortar esa puerta... En este caso especial que quiso cambiar el gen se llama CCR5, por si alguien lo quiere buscar. Además de quitar esa puerta, no sabes dónde más cortó CRISPR, porque puede cortar en muchas partes. Okay. Como son esa guía de 20 letritas que puede coincidir con esto, puede coincidir con otras instrucciones. Okay. O sea, puedes causar mutaciones genéticas que te den nuevas enfermedades que no existían o que estén cortando alguna cosa que regule. No sé si te acuerdas, al principio dije que hay como partes, o sea, letritas nuestras en nuestro ADN, sí, que son como virus dormidos, virus antiguos de nuestros antepasados. Tal vez cortes algo que vuelva a activar esos virus
O sea, puede ser que en mi cadena hay algo que ya me cerró, que no funcionara ese virus, pero al momento de yo modificar esto, activo que eso vuelva a funcionar y ya me desgracié porque activé algo que no sé ni cómo controlar. Es un ejemplo. Sí, puede ser. Ok. Y ahora, la polémica con este chino, ¿cuál fue en sí? O sea, el tema ético, el tema de que no está regulado o el tema de que no tiene evidencia. O sea, ¿cuál fue el problema por el cual entró a la cárcel realmente? O sea, primero que nada, por haber modificado embriones humanos e implantarlos. Porque hay gente que modifica embriones humanos y luego los desechan. Ok. Que eso para las que son pro vida, pues está medio... O sea, sería como haber creado un humano para después desecharlo como experimento. O sea, normalmente toman esos embriones de clínicas de fertilidad que ya las parejas ya no quisieron implantarlos. Ajá. Y pues ahí los modifican, ven que se modificaron bien y luego ya los desechan. O sea, ven que que esto que quisieron lograr o lo que sea el fin que tenían se cumpla. Y cuando dicen desecharlos es... Desechar. Bye. Basura. Ok. Ay, güey, está... Sí, son no sé cuántos abortos si lo quieres ver así. Sí, pues que literalmente podrían ser considerados... Tengo una pregunta. ¿Cuál? Tu pregunta, güey, tu pregunta. Ok. Que cuando hablamos de embriones, ¿qué tiene que ver con los óvulos? ¿Cómo? O sea, se supone que si van a hacer un bebé es óvulo espermatozoide, que el embrión es en el óvulo, ¿cómo es esto? ¿Es la mezcla de ambos? El embrión ya. El embrión, o sea, el embrión en general lo estoy usando así porque si no es cigoto y... Sí, que es como ya cuando está la primera celulita de que van a ser un bebé, ¿no? O sea, sí, el embrión. Entonces ya pasó la fecundación, vamos a decirlo. Sí, o sea, el término correcto es cigoto, pero yo estoy diciendo embrión para referirme hacia todo. Oh, okay. Es cuando tienes el óvulo, ya llegó el esperma y ahí se hace cuenta que ya empezó. Ahí es cuando digo que es una célula. Y esa es la célula que puedes modificar. Sí, porque ya se empieza a dividir y llega CRISPR y en una sí funciona, en una célula sí funciona y en la otra no. Vas a tener la mitad de tus células que está modificada y la otra que no. Y eso se llama mosaico. Ahora tengo una mejor picture de... Okay. Muy bien, buena pregunta, muy bien. Buena participación. Buena participación, muy bien. Ahora, este ejemplo, esto de la modificación en los embriones, ¿no? Estamos hablando de humanos. Platicando contigo la vez pasada, me comentabas de un caso de caballos de un equipo de polo. No sé si era un equipo de polo o era una selección o qué era, que eran caballos clonados o algo así. Eso sí es, o sea, ¿cómo está ese show? La verdad es que la clonación, o sea, muchos me dicen como, una vez pasó con un borrego, la oveja Dolly, y yo, sí, pero sigue pasando, o sea, ya es algo muy común. O sea, todo el mundo se acuerda de esa oveja. Ajá, pero nadie sabe que ahorita se sigue haciendo. O sea, hoy sigue sucediendo que clonan animales. Sí, es bastante fácil. Te puedo explicar el concepto si quieres. A ver. O sea, a los humanos también. Si yo te quiero clonar a ti, tomaría como una muestra de las células de tu piel, que ahí está tu núcleo con tu ADN y todo eso. Tomaría el óvulo de una mujer, le quito su material genético porque los óvulos tienen la mitad de la información genética. ¿Sabes? Se completa cuando llega el esperma. Sí. Le quito su núcleo, le pongo el tuyo a ese óvulo, que estaba vacío, le doy un shock eléctrico y ya está. ¿Y ya me clonaste? O sea, ya empieza un embrión Armandito y lo tengo que poner en el útero de una mujer. Y van a ser 9 meses. Pones, que sería como el horno nada más. Ajá. Vamos a llamarle, para que nazca Armandito clonado. ¿Por qué le dijiste eso a la banda? No, sí, pero a ver, eso... No, mucha gente me dice como, puedo clonar a Scarlett Johansson y yo, pues, o sea va a ser un bebé. O sea, sí se puede, pero, o sea, nunca se ha hecho, quiero pensar. Y sí es verdad eso de la diferencia de años, que un clon vive menos tiempo que el real. Sí, ¿no? Es que eso también, por eso no es ético, porque, o sea, ¿tú cuántos años tienes? 33, no. Llevas 33 años acumulando mutaciones en tu ADN. Entonces tu bebé Armandito van a nacer con 33 años de daño en su ADN. Igual es un daño ya muy fuerte que daba instrucciones cuando eras un embrión de que formara un brazo y ya van a nacer sin brazo. O sea, entonces, como está mi ADN hoy, todo lo que yo ya hice y me deshice y me desgracié o no me desgracié o me afecté o no me afecté, le va a pasar al Armandito nuevo. Es posible. Ese es el problema. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. O sea, no sabemos, más bien, ese es el problema. Pero, a ver, cuando te pregunto, ¿esto ya ha sucedido? Sí, eso, a ver. O sea, en animales sí. Hay personas que clonan a sus mascotas. En humanos, que yo sepa, no, pero igual y hay millonarios que sí lo han hecho, no sé. Oye, no, pero yo no tengo esa información. Mascotas. A ver, bueno, cuando decimos, a ver, la oveja Dolly, ya sucedió, ya fue. Este equipo de caballos de polo, ¿cómo funciona eso? Pues tienen a un caballo que es bastante funcional, que cumple con todos los requisitos del equipo y lo clonan para que todo el equipo sea igual de bueno. ¿Y eso es legal?
En animales sí, al menos en Estados Unidos, no sé, depende de las regulaciones de cada país. ¿Y eso no podría provocar también un problema como el que platicábamos de las ratas o como el que platicábamos de X o Y? O sea, el que hagas una clonación de caballos no hay una consecuencia con eso. O sea, si es el mismo ADN del primer caballo que era natural, que no está modificado genéticamente, no tendría en teoría por qué causar un problema en los otros. O sea, a ver, vamos a poner. ¿Qué sí puedo cambiar con estas transformaciones o ediciones genéticas? O sea, ¿qué sí se puede cambiar y qué de plano no hay manera de cambiar? O sea, puedes cambiar un gen. Con CRISPR es difícil, pero se puede cambiar un gen. Puedes meter un gen extra, por ejemplo, un gen que haga fluorescente a un animal. Te puede hacer fluorescente a ti, por ejemplo, así adulto como estás. Sin consecuencia alguna. Puede ser que sí haya consecuencias. O sea, el mismo caso, no sabemos. Ajá, es que es muy caótico para realmente predecir. O sea, ¿cómo podrías hacerme a mí fluorescente? Hay una proteína, bueno, hay varias proteínas que están en varios organismos del mar. O sea, estos empleaditos que su función es producir fluorescencia. O sea, contratas un empleadito del animal marino, lo implantas en la empresa del humano y por ende, si implantaste la parte fluorescente o la cosa que lo hace brillar, yo podría brillar. Sí. Ok, y eso sí lo hacen ya, ¿no? Ah, sí, se hace mucho. O sea, por ejemplo, si yo quiero meter a un gen que codifica para un empleado y no sé si lo metí o no, lo amarro a un gen que codifica para lo fluorescente. Entonces ya sé que si la célula está brillando es porque entró el ADN que quería meter. O sea, entró el empleado que quería porque está el otro empleado también amarrado. Ok. Que está brillando. Entonces, puedo brillar. Puedo cambiar color de ojos. O sea, a lo mejor, bueno, yo no, pero puedo creer. No, a ver. En bebés sí. O sea, es que en adultos ya es muy difícil cambiar así algo. Sí puedes brillar, por ejemplo, pero no te va a crecer un tercer brazo. O sea, no puedo. O sea, características físicas es difícil. Sí. O sea, es más tema de enfermedades y otras cosas así como curiosas. O sea, si hoy me hiciera un rediseño genético, vamos a suponer, ¿podría cambiar estéticamente? O sea, no te puede hacer más alto, por ejemplo. Ya no puede ser más alto. Pero, o sea, entonces hay cosas que no... O sea, cuando ya estás adulto hay cosas que no van a pasar. Pero vamos a suponer, si fuera un embrión, ¿puedo cambiar lo que yo quiera? Vamos a suponer que tengo un embrión hombre. ¿Puedo modificarlo para que sea mujer? Sí, más o menos. Como embrión. O sea, es que hay un gen que está en el cromosoma Y, que se llama SRY, que es el que da la instrucción de que se forme pues el aparato reproductor masculino. Ok. Si quitaras ese gen, saldría una especie de entre hombre y mujer. O sea, no se desarrollaría bien como hombre. ¿Como un intersexual? Más o menos, pero no sería, o sea, no sería 100%. Uno u otro. Es que depende de cómo modificaste y cómo están las demás. No puedes quitar todo un cromosoma, por ejemplo, eso no. O sea, pero entonces, si estoy en un proceso... Vamos a suponer, estamos en esto del embrión. Una cosa es decidir si es hombre o mujer, que si se puede entonces en lo que estoy entendiendo o no. O sea, decidir no, ni siquiera. O sea, si quito el gen este SRY, puedo hacer que no se formen bien el aparato reproductor masculino, pero como quiera tienes el cromosoma Y que va a dar otras características masculinas como quiera. O sea, no vas a ser un hombre funcional, pero no puedo quitar todo el cromosoma Y. O todo el cromosoma X. No se puede un cromosoma entero. O sea, entonces, a ver, lo estoy preguntando porque yo oigo una conversación muy común. Pero lo tengo que decir, güey. Escucho una conversación muy común en redes sociales, que es que el cambio de sexo es posible. ¿Es posible? O sea, genéticamente. Sí. No. ¿Pero por qué no? O sea, es pregunta, no quiero comprometer a nadie, solamente quiero... Oye, o sea, estoy hablando de genéticamente, no de cómo se identifiquen las personas. No. Yo no estoy hablando de la expresión de género que tengas o lo que... Nada, te estoy hablando específicamente de genéticamente. ¿Se puede cambiar de sexo? No. O sea, no tenemos ahorita las herramientas para cambiar un cromosoma entero. Si se pudiera, primero se arreglarían problemas cromosómicos, como por ejemplo el síndrome de Down, que es porque tienes un cromosoma extra en el cromosoma número 21, en el par número 21. Pero, o sea, primero se tratarían esas cosas y después tal vez se metería todo lo demás de cambio, pero no se puede ahorita con lo que tenemos, no. O sea, con toda la data que hay el día de hoy, nada te dice que estás o sea, que es posible. No se puede ahorita, genéticamente. No, está bien, pregunta, tenía mucha curiosidad. Pero como quiera, o sea, aunque te lo cambiaras, aunque tú ahorita, Armando, se pudiera quitarte tu cromosoma Y añadirte un segundo cromosoma X, que es el de las mujeres genéticamente, no te saldría un útero, ¿sabes? Porque ya estás formado, o sea, ya no... Nada va a crecer.
Entonces, ¿de dónde viene esta? O sea, bueno, no, a lo mejor no tiene la respuesta, pero ¿de dónde viene esta famosa necedad de decir que el sexo se puede cambiar o que puedes transicionar de sexo? O sea, digo, no, a lo mejor no tiene la respuesta, a lo mejor sí, no sé, pero, o sea, pero genéticamente no se puede. O sea, estéticamente sí, pero genéticamente no hay forma, ahorita con las herramientas que tenemos, de cambiar de sexo. Ok, y ahora en esta parte de que no, yo sé que no es como tu cancha, pero cuando se habla de diseño de bebés, ¿se puede seleccionar el sexo? Ahorita se supone, depende del país, pero si tú haces, por ejemplo, fertilización in vitro, puedes elegir si quieres, o sea, te dan varios embriones, ¿no? Te dan, no sé, 10 embriones y 3 son hombres y... Sí. y 7 son mujeres. Y tú eliges, ok, pues mira, quiero uno de estos mujeres y quiero uno de estos hombres y ya. Y te los implantan. Puedes seleccionar así, pero no es que lo cambies de... O sea, seleccionas nada más con base en lo que tienes ahí, pero no es como que puedas tú producir un hombre o una mujer. Ok, va. Ahora, pasando al... Sería más fácil solo elegir un embrión hombre o mujer, ¿correcto? Ajá. En vez de tener que modificar la célula. Sí, para que... Para que decir que aquí tengo un hombre, pero quiero que esta mujer sea hombre. No, o sea... Es que justo quiero entender que sí se puede modificar y no. Por ejemplo, tu tema que dicen mucho, la inteligencia. ¿Es algo que se pudiera modificar? Hasta ahorita no se ha encontrado un gen que te diga que eres más inteligente o menos. Entonces, aunque se pudiera modificar de forma efectiva y todo eso, no se sabe qué gen se tendría que modificar para eso. Ok. No, o sea, todas estas preguntas las hago porque me quiero ir a la parte ética de la conversación. La parte ética de la conversación es que, mira, por ejemplo, yo me pongo a pensar, a ver, güey, ¿qué pasaría si hoy hacen con caballos esto de agarrar al mejor caballo y usarlo para hacer un equipo completo de polo? ¿Qué pasaría si esta tecnología de ingeniería genética la tuvieran tiranos, pinches, presidentes exóticos como Corea del Norte, donde se pusieran a producir igual al mejor miembro del ejército coreano, replicarlo y hacer 1 millón de esos cabrones con las mismas características del mejor? O sea, se me hace algo peligroso y turbio. O sea, lo que quiero llegar es, esa puerta se está abriendo y si se abre, pues ¿cómo la paras? O sea, sí se puede. Eso es lo preocupante, o sea, que sí se puede. O sea, por ejemplo, digamos, el gen que se quería modificar, el loco de que te frena los músculos. Ajá. Digamos que quieres ser un soldado súper fuerte y entonces a los embriones les quitas ese freno para los músculos y vas a tener bebés súper, súper fuertes y los puedes adiestrar a que sean soldados. Sí. O sea, que se puede, no que sea legal ni ético, pero se puede. Oye, que ahorita me acaba de salir una duda con eso que estás diciendo, que no sé si sea el momento de sacar esta conversación, pero si clonaran a Armandito, ¿ese güey tendría espíritu? ¿Tendría alma o qué chingados? Bueno, esa es otra conversación, ¿verdad? Esa es otra conversación no científica, pero... Yo tengo una pregunta relacionada con esto. A ver, suéltala. Para los hombres es mucho más difícil la clonación porque implica todo ese proceso de pasarlo a un vientre de mujer. Pero para las mujeres, yo tengo entendido que sería mucho más fácil con partenogénesis. Es que hasta ahorita la partenogénesis no se ha demostrado en humanos. O sea, en otros animales sí, pero en humanos no. Entonces no estoy segura de que sea posible. Pero si se extinguen los hombres, sí podríamos, como nosotras mismas, usar nuestro óvulo, nuestro propio gen, volverlo a implantar y tú ser tu propia madre, sí se puede. A ver, espérate. Porque las mujeres son el sexo fuerte. Nah, a ver. A ver, espérate. Estamos llegando al pinche momento. Sí. No, estamos. A ver, estamos llegando al punto del programa en donde nos vamos a poner picosos y polémicos. Está bien, a ver. No era polémica. No era polémica, pero ya me hicieron hacer polémica. Este diseñado genéticamente va a participar. A ver, ¿cómo fue lo que dijiste? O sea, si los hombres no existieran, los hombres nos extinguiéramos a la chingada, ya no estamos en el mundo, son puras mujeres. Peleamos entre todas, pero puras mujeres. ¿Se podrían embarazar de ustedes mismas y crear vida a través de ustedes mismas? sí. ¿Cómo? O sea, si yo quiero, pues me clonaría a mí, haz de cuenta. Por dar un ejemplo, ¿verdad? No es que a fuerza me quiera clonar a mí. Pero tomaría una célula de mi piel, o tomaría un óvulo mío, le quito el núcleo al óvulo, le pongo el núcleo de la célula de la piel, me lo implanto en mi útero y yo me embarazo de mi clon y yo voy a ser mi propia madre, mi propia hija. Madre mía, qué pinche turbio está este pedo, o sea... El feminismo sí puede sobrevivir sin nosotros, güey. No. ¿Qué pasa si se extinguen las mujeres? ¿Qué pasa? Ah, ya, o sea, no, se no hay extinguen las forma. mujeres, ya valió madre. Correcto. Sí, pues no tienes hornos. Conclusión, el sexo indispensable. Ya, a ver, ya. Bueno, muy bien, a ver. Entonces, Es una intervención de hoy. Ah, bueno, lo de si tienen alma, por ejemplo, pues es que es igual con los gemelos.
Me explico. O sea, tienes el mismo ADN. Estoy diciendo que uno de los gemelos, que es clon del otro, o sea, gemelos idénticos, no cuates. ¿Me está diciendo que uno de los dos no tiene alma? Es que no sé. Yo pongo la pregunta sobre la mesa porque no tengo idea. O sea, si yo me clono o si diseño... ¿Sabes? Es que son muchas preguntas de ética. Primero, ¿existe el alma? ¿También? Es que por eso digo que debe ser un tema... Aparte más filosófico que científico, porque pues, me entró la curiosidad de... Más eclesiástico, diría yo. Bueno, sí, más de espiritual, Otros, más sí. espiritual. Pues- Pero a ver, una pregunta. Y perdón que te haga tantas preguntas. Pero No, es el está punto bien, del para eso podcast. es. Pero si yo tuviera... A ver, vamos a suponer que mi familia es diabética. Y yo tengo 2 hermanos, ¿no? Los 3 estamos estamos igual de propensos a padecer de esa diabetes, o la configuración de los genes de cada uno puede ser distinta y no necesariamente los 3 estamos predispuestos a eso. Depende del gen que está causando esa diabetes. Que puede tenerlo uno, pero no los otros. Y eso es al azar. Es que depende de cada enfermedad. Hay unas enfermedades que sí puede ser al azar y otras donde a fuerza te va a tocar. Depende si es dominante o no, la mutación. O sea, es como bastante complejo. Depende de cada enfermedad. O sea, pero sí puede pasar que a lo mejor, vamos a suponer, una familia entera ha tenido padecimientos de cáncer, ¿no? Y que haya uno o sea, que haya un hijo que tenga más probabilidad y que a lo mejor haya uno que ni de pedo le va a pasar. Sí. Y eso es totalmente por cómo están ordenados esas secuencias de gen. ¿Son genes? Sí. O sea, pues, secuencia de genes, ok. Ahora, O sea, un gen es un conjunto de letritas que codifica para algo, para un empleado. ok. Ahora, ahorita que estábamos, es que me salen muchas preguntas, O sea, principalmente con esto de la autoclonación. Digo, la de... Me gustaría reírme, pero también estoy igual de confundido. No, es que está cabrón. No, pero o sea, de la clonación me preguntan mucho eso, de que puedo clonar a mi crush, puedo clonar a esta actriz Sí, y pero sería tenerla en padre. mi sótano. Y yo, pues, o sea, O sea, es que ¿estás de acuerdo que si clonaras a alguien, no necesariamente va a actuar y comportarse como la persona que según tú estás clonado? no, o sea, es como los gemelos. Los gemelos no se comportan exactamente igual porque no son la misma persona. Que a lo mejor es una pregunta muy estúpida, pero si te clono a ti ahorita, lo que va a marcar más cómo se comporta la persona es el tema social, no es el tema genético, ¿o no? Correcto. Es ¿Sí? que Eso depende del ambiente donde se desenvuelva ese bebé. O sea, ¿sí? se supone, o sea, es una discusión de nature versus nurture, no sé si se pronuncia así. Ajá. Se supone que es como 70% genética y 30% ambiente. El cómo eres tú como persona. O sea, desde tu forma de ser, carácter, bueno... Porque pues hay mutaciones genéticas que te hacen loco. Eso significa que hay genes que sí influyen en tu comportamiento, ¿sabes? Que eso es un punto de la parte ética que a mí me preocupa bastante. O sea, a ver, hoy tenemos muchas enfermedades graves genéticas. Que la hemofilia, creo que Sí, se llama, hemofilia. y otras más, ¿no? Tenemos un chingo de padecimientos psicológicos que probablemente puedan tener un tema genético. Tenemos bastantes cosas que pudiéramos solucionar como enfermedades tipo cáncer, SIDA y las que hemos estado hablando. Y para mí o sea, se me hace... O sea, entiendo que estamos en un mundo capitalista y entiendo que no puedes frenar. O sea, la opinión que tengamos de la ingeniería genética ahorita no importa. O sea, porque ya va a suceder. Más bien, yo creo que la conversación está en hasta dónde sí o hasta dónde no. Y ese es un punto que me preocupa porque digo, estamos hablando de diseñar bebés y no de arreglar cosas que hoy pudiéramos estar arreglando. O sea, como que la conversación se va hacia eso. Y ahí es donde me entra a mí la pregunta. ¿Cuánta gente realmente va a tener acceso a una terapia genética? O sea, si estamos hablando de que en la serie que yo vi, a lo mejor tú sabes más, pero hablaban de millones de dólares para un procedimiento de estos. Probablemente en 10, 15 años esto no va a tener el mismo costo que ahorita y va a ser algo más accesible. Pero ese costo más accesible no necesariamente es accesible para todos. Entonces vas a tener a personas que tienen el privilegio de acceder a este tipo de terapias con más privilegios y vas a tener a las personas que no tienen acceso y que no tienen privilegios todavía más jodidas y con una desigualdad todavía más marcada. Creo yo que ahí está el dilema ético más grande. O sea, ¿cómo garantizo que esto pueda ser para todos? O sea, ¿cómo ves tú esa situación? ¿Es algo, o sea, cómo, para empezar por el precio? O sea, ¿es algo caro? Sí, es bastante caro. O sea, mi sueño en la vida es ya que esté como más estable todo esto, que ya esté seguro que no vas a causar daños en otras partes al modificar. Mi sueño es como traerlo a México y que sea accesible para todos, para que todos puedan tratar la enfermedad igual. Pero quién sabe si se puede, tal vez es muy utópico. Principalmente, es que si hay una patente, evidentemente alguien va a querer traer una ganancia, una utilidad detrás de esa patente. O sea, a lo que yo quiero decir es que hasta qué punto va a ser una tecnología que busque ayudar al 100% de gente o hasta qué punto va a ser una tecnología
que solamente capitalicen unos pocos como un negocio. O sea, no vamos a dar una respuesta, una conclusión Sí, aquí, claro. pero son preguntas que yo, o sea, sí, por eso me interesa saber mucho. ¿Hay algún país ahorita que esté muy avanzado en permitir esto a gran escala o no? Pues Estados Unidos es el que más, bueno, China probablemente también, pero Estados Unidos, hasta donde sé, es el que más está haciendo experimentos con esto. El último experimento que has escuchado de esto, ¿cuál fue? Pues O sea, hay demasiados ensayos clínicos para todo, así para la ceguera, para la hemofilia hay ensayos clínicos, para distrofia muscular, para tratamientos para leucemia también, pero todavía están como en periodos de prueba y van poquito a poquito. experimentales. Ok, ahora, ¿tú crees, tengo tu criterio, no sé? Yo pienso que a todos nos va a tocar vivir este proceso. ¿Tú lo consideras parte de la evolución humana? O sea, creo que sí es responsable si tenemos la forma de curar enfermedades y evitar sufrimiento, no usar esas herramientas, pero en mi opinión debería ser accesible para todos, y si es accesible para todos, sí sería como evolutivo para el ser humano, y si no, pues nada más creo que nos va a separar más. Que ese es el tema. O sea, porque leí un libro de Yuval Noah que se llama Homo Deus, y él habla del transhumanismo. O sea, bueno, pero más desde la perspectiva de máquina, ¿no? O sea, que puedes llegar a ser... O sea, sí vamos a poder modificar genéticamente al hombre, al humano, pero también habla de los chips de tecnología, habla de muchas cosas, pero ya todo envuelve el cómo... Él habla de una evolución, ¿no? De Dios está muerto y somos Dios y ahora nosotros podemos crear la chingada. Y no me voy a meter en la parte religiosa, me estoy metiendo a la parte de... Realmente el cambiarnos así genéticamente o meternos un chip o algo es parte de la evolución, o estamos mamándonos y jugando a querer ser algo que no sabemos qué somos. O sea, es un tema complejo. O sea, ¿tú cómo lo ves generalmente? O sea, tú eres la que se dedica a eso. O sea, ¿cómo lo ves tú? Vi un estudio de alguien que hizo, o sea, era una simulación, pero eran dos poblaciones diferentes de humanos. En uno eran inmunes a todas las enfermedades y en el otro eran normales. Y con el tiempo, los que eran inmunes a todas las enfermedades no evolucionaron porque no se fueron adaptando, o sea, no tenían qué. Y los otros que sí eran inmunes fueron mejorando poco a poco, porque se iban eliminando los débiles y cosas así. O sea, como Entonces, selección natural, literal. Ajá. Entonces, pues depende de qué consideras evolución. Es que eso es una buena pregunta. ¿Qué es la evolución? O sea, es que está cabrón, está cabrón. O sea, es un tema... ¿Qué pasaría si de repente llegamos a un punto de decir, vamos a Marte y genéticamente modifícame para que yo pueda sobrevivir en Marte? Es posible. Es más fácil modificar Marte que modificar a un ser humano para que pueda sobrevivir en Marte. Pero a ver, no puede... O sea, es más fácil modificar el ambiente que modificar al humano. Pero ¿no crees que hacia allá también está buscando ese pedo de la ingeniería genética? O sea, a ver, ¿qué pasaría si de repente decimos, me voy a ir al mame, pero vamos a ver, vamos a irnos todos a Marte, una situación de desigualdad. Imagínate que literalmente el mundo va a valer madre. Imagínate, vámonos a mamar, vamos a porrear ahorita, pero que el mundo va a valer madre. Y de repente la gente que tiene el privilegio de acceder a esta tecnología literalmente se diseña para poder sobrevivir en otro lugar, y toda la gente que no vale madre aquí, güey. O sea, no es posible que aguantes más la respiración o que te dañe menos X cosa, no sé, o sea, si es posible o más bien nunca se ha hecho y no sabemos. Es que, o sea, sí puedes ir modificando, pero como está todavía muy caótico y muy en pañales, puedes ir modificando un gen en un embrión y ver si todo salió bien, y otro gen en otro embrión. O sea, pero no puedes modificar 20 genes y, ¿sabes? O sea, eso quisiera, o sea, eso que estás diciendo quiere decir que para llegar a evidencia tendríamos que hacer un chingo de bebés. Deformes hasta que salga uno bueno y de ahí, ajá. Tendría que ser así un tirano que no le importe, que puede pasar. Que cree millones de bebés que muchos van a morir o van a salir deformes y va a obtener a 1, 2 o 3 que funcionan bien, y de ahí van a ser clones de esos bebés, o van a cruzar esos bebés, o sea, van a tener hijos que van a estar modificados. Es que ese es el tema, o sea, las implicaciones, ajá, o sea, porque entonces... El tema ético fuerte que te mencionabas, ¿no? Para llegar a tener una prueba exitosa, voy a tener que producir un ejército de bebés deformes o de cosas de algo que no sé que si vaya a funcionar o no va a funcionar, que no sé si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, o lo van a desechar como estábamos hablando ahorita. O sea, está preocupante, está preocupante. Por ejemplo, la fertilización in vitro, hay muchos embriones que se desechan como quiera. Pero, pues, o sea, bueno, a ver cómo funciona eso.
O sea, digamos que tú quieres tener hijos con tu pareja. Ajá. Y no pueden, entonces le extraen los óvulos a tu pareja, extraen tu esperma y hacen, o sea, en tubos de ensayo a varios embriones diferentes que son, o sea, que pueden sobrevivir, en teoría. O sea, que en teoría ya son seres vivos. Y tienes, no sé, a 15. Y tú de ahí seleccionas, no sé, quiero intentar con estos dos porque son hombres y puede ser, depende del país, puedes seleccionar, estos dos van a tener ojos azules, entonces quiero esos dos. O sea, no modificar, solamente seleccionar los que más te gustan. Depende del país, hay países que no te dejan, otros que sí. ¿Aquí en México se puede hacer eso? Hasta donde sé, sí, pero no estoy 100% segura. En Estados Unidos sí. ¿Podría ser considerado un aborto todos los que descartas? Eso es a lo que iba. O sea, ¿cuál es la diferencia entre hacer eso y modificar genéticamente a los otros que sobraron, que no van a sobrevivir, pero los modificaste? ¿Por qué en uno sí sería justificable? ¿Porque estás tratando de ser papá? ¿Sabes? O sea, yo no sé. No sé, también es buena pregunta. Igual muchas veces, digo, solo me lo he cuestionado a veces, las personas que están en contra del aborto, pero soportan esta técnica, es como que, ok, pero estás abortando a todos los demás. O sea, ¿por qué no están en contra? ¿Tú has visto providas que defienden la ingeniería genética? Que defienden la fertilización in vitro. La fertilización in vitro. Pues sí, que eso es contradictorio, ¿no? Porque si, o sea, yo no sabía esto de que tienes una muestra de X cantidad de embriones y se descartan unos y otros no, pero ahorita que lo ves así, pues literalmente es aborto a una cantidad de... Es que tenía una profesora que trabajaba en eso y me decía, es que no sabes lo mal, o sea, ella era provida, y me decía, me siento súper mal porque yo llamo a las parejas de que, oye, aquí tengo 8 embriones tuyos, ¿qué hago con ellos? Y, no, ya me divorcié, tíralos. Tú, pues, son 8 embriones que quién sabe si tienen alma o no, y los estoy tirando así nada más. Es como que, Esa parte está dentro de la conversación ética del círculo. O sea, se no? supone que sí. O no es de las importantes. O sea, ¿cuál es la parte? Digo, no sé si lo ven. ¿Cuál es la principal variable ética que está más en discusión? O sea, ¿cuál es la línea más importante de esa conversación que dicen, este es el tema principal por el que no avanza? O sea, ahorita está mucho lo de editar la línea germinal. O sea, editar la genética que se va a heredar. O sea, lo que puede afectar las siguientes generaciones. Eso es ahí donde está el debate ético más grande. ¿En qué aspecto? O sea... Si tú puedes tener hijos que genéticamente no van a tener cáncer, ni diabetes, ni nada de eso, ¿deberías de hacerlo o no? Es que está... A ver, es parte de lo que pensaba yo hace rato. Si yo sé que voy a... O sea, si yo ya tengo la forma de tener un diagnóstico de que X o Y bebé va a tener un padecimiento y yo lo puedo solucionar y no lo soluciono, pues tampoco se me hace ético. O sea, el decir, a ver, vamos a suponer que vas a tener un bebé que ya tienes detectado que tiene hemofilia, vamos a suponer, ¿no? Y que con Casper lo puedes curar y prevenir que se le genere en su vida. Y no lo haces, tienes la tecnología y tienes la herramienta. Entonces vas a hacer que alguien sufra y padezca lo que va a padecer y sufra lo que va a sufrir en vida, habiéndolo podido solucionar, es otra pregunta. No lo sé, pero es que si abro la puerta, pues empiezo a dejar que todo el mundo haga lo que quiera con la ingeniería genética. O gente loca que empieza a decir que yo quiero que mi hijo tenga cola. Ajá. O sea, ¿dónde está el límite? Y es muy creíble con la situación moderna en la que estamos, güey. O sea, genuinamente, perdóname, pero yo puedo pensar que cualquier persona entonces va a empezar a promover que seamos no sé qué, que brillemos, güey, que tengamos cola, que hay que una vez vi un video tuyo de Pikachu, que se podía crear genéticamente un Pikachu y sí. que hasta electrocutar y la chingada. O sea, se puede hacer un ratón que pueda electrocutar a otros seres y... Dime que amarillo. Dime que amarillo también, por favor. También se puede que sea amarillo. A ver, ¿cómo harías un ratón que electrocute? A ver, ¿cómo crearías un Pikachu? Pikachu 123 va a estar 123. muy feliz con eso. Es que siempre hacemos un chiste de que los usuarios que tiran hate son Pikachu 123. Yeah. Pero a ver, ¿cómo explicarías hacer el Pikachu? O sea, nosotros, también otros mamíferos como los ratones, pero los seres humanos, cuando doblas un músculo, cuando tienes un pensamiento, lo que sea, hay un intercambio eléctrico entre tu célula y su entorno. Okay. O sea, se abren y se cierran canales de estas puertitas que te decía que es con lo que interactúa tu célula con su entorno, que dejan entrar y salir diferentes moléculas con diferentes cargas eléctricas. Okay. Pero cada vez que doblas un músculo, hay un intercambio eléctrico de voltaje muy pequeño, pero está. Y las anguilas eléctricas tienen esto, pero multiplicado. O sea, tienen muchísimos más canales que dejan que entren y salgan muchas más moléculas con cargas eléctricas. Okay. Lo que se descubrió es que tienen...
o sea, esos canales extras que tienen las anguilas eléctricas, los tenemos nosotros también, pero en diferentes células. O sea, ellas lo tienen todas en la misma, nosotros en diferentes. Y no hacen nada nosotros. O sea, Pues simplemente sí. es como esa reacción. Sí, o sea, hay un voltaje pequeño. Ok. Lo que se puede hacer con ratones es activarle esos canales extra, o sea, para que sea Pikachu que esté aquí porque Pikachu genera electricidad en las mejillas y a veces en las orejas, depende. Pero bueno, Sí. lo que puede hacer es modificar esas células de las mejillas de Pikachu para que tengan ese intercambio extra de moléculas con cargas eléctricas y generen un voltaje más alto. O sea, no te va a electrocutar para matarte, pero sí te puede dar como un shock eléctrico. O sea, y esto es un poquito de lo que estamos diciendo, sacar de la... Y esos genes los sacas de los animales que sí generan esta carga eléctrica, ¿no? Las anguilas o no sé qué Es dijiste. que eso es lo interesante del Pikachu, A ver. porque esos genes ya los tienen los ratones, solo que no todos en la misma célula. O sea, nada más tienes que activarlos en la misma célula. Ok, Ni siquiera tienes ok. que meterle ADN extranjero. O sea, entonces, podemos hacer que un ratón electrocute, Sí, pero no podemos cambiar de sexo. así es. O sea, es más fácil hacer que un ratón electrocute. Muy bien. Eso es un statement muy, muy bueno para mí. Y no lo dije yo, lo dije yo. Lo dije yo. Muy bien, a ver. No, es que ya me volvió a perder, güey, chico, no andarme riendo. Ahora, ¿cuánto tiempo crees que falte? O sea, esto ya está sucediendo. O sea, bueno, pendejamente yo pensé que era algo... O sea, sí sé que era algo que ya sucedía, pero pensé que estaba en una etapa de investigación. Genuinamente no pensé que hubiera tantos ejemplos. Que, por ejemplo, ya vi, platicamos hace rato que en Nueva York ya se aprobó ese experimento en Manhattan con las ratas para tratar de minimizar la población que hay ahorita de ratas en Nueva York. No entiendo bien todavía cuál es qué es lo que van a hacer y todo eso. Pero ya vi este documental el fin de semana, que escucho lo que me estás diciendo, que veo lo de los caballos, que entiendo lo de los ratones, que escucho lo de las gemelas en China y que escucho todo esto. O sea, más bien es en qué momento se abre la puerta, güey. O sea, más bien, o sea, ¿cuándo vamos a empezar? ¿Qué tan lejos lo ves tú? O sea, que se empiece a regular, que se empiece a permitir. O sea, ¿qué tan lejos estamos de que sea algo casual? Creo que todavía falta arreglar la técnica porque está, tío, es bastante caótica. Pero, por ejemplo, el loco este que se inyectó para quitarse el freno para hacerse súper musculoso, no funciona en él por muchas razones. O sea, si tú te inyectas CRISPR, no es como que inmediatamente vas a causar un cambio, ¿sabes? O sea, él se inyectó CRISPR, primero tuvo que haber pasado por todo su sistema inmunológico, que probablemente lo atacó el sistema de CRISPR porque es un cuerpo extraño en tu cuerpo. Segundo, quién sabe si llegó a sus células de músculo, puede haber llegado al corazón, por ejemplo, puede haber llegado a los pulmones. O sea, no puedes realmente decir a dónde va a llegar CRISPR y por eso también es peligroso. Pero ese güey se lo inyectaba directo. Sí, o sea, pero él quería como que todos sus músculos tuvieran, o sea, se quitara ese freno. Pero entonces CRISPR, a ver, nada más para entender, porque eso también me quedó la duda. Este CRISPR se inyecta directamente... O sea, ¿lo puedes inyectar en el cuerpo y CRISPR sabe qué tiene que hacer? O más bien... No, esa es la cosa. Ese es el punto. Tú tienes que especificar dónde entra CRISPR. Es que además no es tan fácil que entre. O sea, yo lo hice en mi maestría y era... Pues tenías aquí las células en un frasquito y directamente le ponía CRISPR y muchas veces no entraba. O sea, entraba como en el 20% de las células. Y dentro de ese 20%, en la mayoría no hacía lo que querías que hiciera. O sea, nada más como en el 2% de ese 20% hizo lo que queríamos en el laboratorio. ¿Y qué era lo que fue? ¿Tu tesis qué quería comprobar? O sea, ¿cuál fue el proyecto en sí? Hay una mutación cardíaca que, o sea, se ha encontrado en muchos pacientes que tienen deforme el corazón, que es una mutación genética que quita a una proteína, a un empleado. Ok. Entonces queríamos ver en células cardíacas de ratón, que se obtuvieron de un tumor de un ratón del 97, creo, del 95, no me acuerdo. Son células de tumor de ratón de corazón y queríamos quitar ese mismo empleado para ver qué estaba pasando. Okay. O sea, para ver cómo la mutación en el corazón de los humanos se puede observar en unas células de ratón. O sea, ¿qué pasa si se multiplican más y no se contraen igual o qué? ¿Y cuál fue el resultado? Pues el problema es que batallamos mucho para poderlas modificar con CRISPR, ¿sabes? Ajá. En el mejor laboratorio de investigación de Europa. Y lo que sí logramos fue crearlas después de 6 meses. Y ahí terminó mi tesis, entonces pues las creamos, pero no me dio tiempo de analizar qué estaba pasando. Eso ya lo va a hacer alguien más. Ok. Entonces, esto que estamos platicando, 5 años de aquí, ¿lo ves como algo ya normal? Que de todo.
O sea, crear a los bebés o tú modificarte como adulto. O más bien, ¿qué ves normal? ¿Qué verías tú aquí sucediendo en 5 años? ¿O de plano nada? Si ya se mejoró la técnica, creo que sí podrían empezar a ver bebés que no sean tan susceptibles a enfermedades. O sea, reducirles riesgos a padecer ciertas cosas sin entrar todavía a un diseño de bebé específico. Sí, según yo. Pero es que también eso de diseño de bebés, muchas personas piensan que vas a querer que tu bebé sea rubio, ojos azules, súper alto, y no todos quieren eso. Volviendo al tema de la ética dentro de la ingeniería genética, ¿no? Hablamos de las posibles consecuencias que tiene hacerlo, por ejemplo, caso de los pescados fluorescentes, ¿no? Platicábamos hace rato y me decías que ya generó una consecuencia ambiental. ¿Cuál es esa consecuencia ambiental con los peces que brillan? O sea, no sé si te acuerdas que estábamos hablando de que puedes copiar el gen que hace a estos como proteínas fluorescentes. Sí. Lo puedes poner en un humano, lo puedes poner en un ratón, en un pez, donde sea. Y lo que empezaron a hacer en Estados Unidos es vender peces que ya tienen integrado esa proteína fluorescente. O sea, ya de origen. O sea, que es esta parte de ya los que nacen, así nacen. Sí, Okay. pero o sea, normalmente no eran fluorescentes y ellos los volvieron fluorescentes. Okay. Y los empezaron a vender como mascotas en Estados Unidos. Ok. Y ya ha habido gente que los ha liberado y están causando un problema, por ejemplo, en Brasil. Porque sí se modificó eso de que sean fluorescentes en su genética, pero se modificaron más cosas, lo cual hace que los peces naturales, o sea, son peces cebra, en su estado natural no se reproducen tan rápido como los que están modificados genéticamente. Y están acabando con el ecosistema en Brasil, en donde fueron liberados. O sea, el hecho de haberlos manipulado para que brillaran afectó también la tasa de crecimiento, de reproductiva de estos peces. Así y es. ahora este exceso de peces afecta el ecosistema en donde viven en Brasil. Que además esos peces son asiáticos normalmente. Se los llevaron a Estados Unidos, los modificaron ahí, los liberaron en Brasil y esos modificados genéticamente se reproducen mucho más que los naturales de Asia. Es que eso es algo que a mí me preocupa. A ver, porque lo mencionabas hace rato, decías, probablemente si llegáramos a esta parte de diseño de bebés, habría gente que dirá, yo quiero a mis hijos güeros de ojos azules y tal, inteligentes y altos y bla, bla, bla. La cantidad de combinaciones en las miles de cabezas que existen hoy en día y con el mundo moderno como lo tenemos, como la gente quiere hacer locura y media, pues se me hace muy peligroso el tipo de elecciones de diseño que puedan hacer. Sí, hay un ejemplo bastante controversial para mí al menos, es de una pareja de pues mujeres que son lesbianas, que son sordomudas y decidieron tener hijos por fertilización in vitro y que el donador de esperma con el cual hicieron la fertilización in vitro fuera sordomudo también y seleccionaron entre los embriones sordomudos. O sea, que fueran a ser sordomudos, ¿verdad? O sea, 2 mujeres por fertilización in vitro, que prácticamente, para que la gente la que no lo entiende qué es cada una donó un óvulo. No sé cuál de las dos donó un óvulo o cómo fue, o sea, cómo tomaron esa decisión de cuál de las dos iba a donar. Una de las dos usó sus óvulos y usaron el esperma de un hombre sordomudo también para crear embriones sordomudos o posiblemente sordomudos y seleccionaron los que más probablemente fueran sordomudos para implantarlos en su útero de una de las dos, no sé. ¿Para tener un hijo sordomudo? Tuvieron 2 hijos, o sea, primero no me acuerdo si fue un niño o una niña, pero tuvieron un niño y niña sordomudos adrede. Adrede. Y al día de hoy son niños. O sea, están sanos fuera de eso, pero son sordomudos. ¿Y con qué intención hicieron eso? Porque querían que los niños pertenecieran a su comunidad, a la comunidad de sordomudos. Es que eso es lo peligroso, güey. O sea, a ver, y es donde entra la parte ética. A ver, ¿en dónde está lo que le están haciendo al ser que ni siquiera ha nacido? O sea, porque si nos vamos a ese pensamiento es de decir, a ver, güey, yo estoy decidiendo por alguien más. Que nazca con una discapacidad. Una discapacidad, o sea, porque a ver, incluso aunque fuera algo a favor, que dijeras, te voy a hacer grande, guapo, alto, mamado e inteligente, ¿no? Pues estás decidiendo sobre la vida de alguien más y estás modificando y editando a alguien más. Y puede ser para bien y puede ser para mal. O sea, ¿qué va a pasar con estos niños después cuando tengan 15, 20 años y hayan padecido 15 o 20 años de una discapacidad de este tipo? Socializar de esa manera. Y que a lo mejor en algún punto lleguen a decir, ¿por qué me hiciste esto? Sí, ¿por qué me quitaste oportunidades, por ejemplo? ¿Por qué me cerraste puertas que tal vez habría tenido abiertas si no tuviera esto? Ese justo para mí es el tema más complejo. O sea, porque vuelvo al punto, hasta dónde sí, hasta dónde no. Volvemos al punto del presidente coreano. ¿Qué va a pasar si el cabrón decide hacer un ejército? ¿Qué va a pasar
si después de un tiempo la gente que tenga mucho dinero decide modificar a niños para que sean exitosos en algún deporte, por ende toda la otra gente que hace el mismo deporte ya no tiene una posibilidad de competir en ese deporte. O sea, está cabrón, o sea, son un chingo de variables. Se puede argumentar hasta cierto punto que tú también naturalmente eliges a una pareja con esas características y estás como eligiendo tener un bebé de ese estilo, pero ya es diferente cuando ya te estás metiendo directamente a editar al embrión, ¿sabes? Y más si no sabes las consecuencias. También. O sea, porque lo que pasó con los pececitos, estos cebra, ¿qué dice que no va a pasar con un bebé? O sea, ¿qué pasa si estos bebés sordomudos no detonaste algo más? Bueno, en los bebés sordomudos no fueron modificados genéticamente. Además, fueron seleccionados genéticamente. Sí, o sea, ya estaban y seleccionaron los embriones que más probablemente fueran a ser sordomudos. Pero entonces ahora nace esta pregunta. Si ellas hubieran querido diseñarlo, ¿lo hubieran hecho? No es legal. O sea, pero se podría hacer. En teoría sí. Es que esa es la parte donde yo creo que ahí está la plática de dónde debe de haber esas regulaciones. O sea, porque vuelvo a repetir, no es un tema de que opinemos que se detenga o no. Esto ya está sucediendo. Más bien es hasta dónde sí y hasta dónde no, qué implicaciones tiene o qué no. Por ejemplo, nuestro amigo, el estimado Aliade, que siempre está por acá, ¿podríamos hacer algo parecido a este güey? O sea, tendríamos que crear a muchos que no van a funcionar. O sea, muchos tipo él van a ser sacrificados en el camino para poder llegar hasta todas las modificaciones genéticas que tiene él. Pero probablemente sí se pueda después de muchos intentos. O sea, es más fácil parecerme a ese güey que yo decida ser mujer hoy. Sí. O sea, genéticamente. Genéticamente, sí. Genéticamente, científicamente. Ajá. No, muy bien, muy bien. Para parecerme a la Aliade, ¿qué opinarías pareciéndome a la Aliade? O sea, tú ya formado no te puedes parecer a la Aliade. O sea, yo ahorita no podría transformarme en parecerme a esto, pero tampoco podría ser mujer. No. Pero un embrión, por ejemplo, sí podrías, después de muchos intentos, hacer lo que se parezca a él. Sí. Y que crees que ya esté automáticamente naciendo y creciendo así. Sí. Pues muy bien. Como te viniste a parar un podcast polémico, tengo una pregunta que le hago a todos los invitados. Te la tengo que hacer también a ti. Puede ir con el tema, puede ir, no. Pero la tengo que hacer. Ok. Andy, ¿qué es una mujer? O sea, genéticamente es normalmente, ¿verdad? Porque hay ciertas mutaciones, pero es una persona adulta que tiene sus células femeninas, o sea, que tiene sus cromosomas XX, sus cromosomas sexuales. Ok. Los cuales codificaron durante su formación a que se formara útero y que se secreten ciertas hormonas y todo eso. Eso es desde la perspectiva genética. Ya perspectivas sociales ahí ya yo pues no sé. No soy socióloga, no es mi área, pero genéticamente eso es. Perfecto, muy bien. Pues creo que va a haber muchas otras preguntas, muchas otras dudas, muchos otros temas que se pueden desencadenar de este podcast. Muchas gracias por haber venido a este episodio, Andy. La verdad es que me divertí. Se divirtió también acá el Tullius. Gracias. Sacamos muchos datos relevantes, muchas cosas, historias medio turbias. Pero lo importante para mí era que la gente escuchara de este tema, que si bien no podemos abordarlo completamente en una hora porque creo que es demasiado extenso, y más si son términos, conceptos y cosas que la gente regularmente pues, no conoce o no tiene claros. Pero era importante para mí que la gente escuchara sobre el tema, ingeniería genética, que escuchara un poquito qué está sucediendo, qué no está sucediendo, de qué se trata, qué no se trata, hacia dónde va. Creo que probablemente después pudiéramos tener un episodio, pues entrando ya al detalle en alguna situación, algunos ejemplos, o probablemente incluso hasta la discusión sobre la ética, con más personas incluso de quiénes están a favor, quiénes están en contra, etcétera, etcétera. Sí, estaría muy interesante invitar a más personas, igual ya filósofos o no sé, que puedan aportar su punto de vista también sobre la ética de las modificaciones y eso. Justo. O sea, abordarlo desde varias perspectivas, porque creo que es un tema que ya está sucediendo y repito, no es un tema de qué opinamos ahorita y si estamos de acuerdo o no, ya está sucediendo, más bien es como sociedad tratamos de hacer que esto sea pues, algo digerible, sano, racional, consciente y que vaya marcándose como se debe ir marcando y no lo idiota, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Algo quieres agregar, Andy? No, nada. Que muchas gracias por haberme invitado. No, estuvo pues muy interesante. Excelente. Y de aquí vas a estar próximamente otra vez. Me gustaría. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, Andy, para que la gente te siga? Andy Enríquez. En algunas tiene un punto entre Andy y Enríquez y en algunas no.
No me acuerdo cuál es cuál, pero Andy Enríquez y me van a encontrar en casi todo. Excelente. Personalmente te lo digo y te lo dije hace rato. Es del contenido que más veo en TikTok. Me gusta bastante cómo lo haces. Síganla. Muy buena creadora de contenido. Y pues bueno, pura vida, puro le mamacé. Nos vemos en la siguiente bola de ojetes, señoritas, cabrones, ellas, amix y todos. No te enojes conmigo, tengo que decirlo. Pero muy bien. ¡Pura vida! Usted QM.